eh, empezó a ser atacada por el oidio. Aquí están las primeras marcas. Entonces estas manchas blancas que ustedes ven aquí es el medicamento que le estoy colocando, y gracias a Dios pues frené el avance. Son estas de aquí. Y ya empezó a llover. Calanchoe, palabra que se deriva del cantonés galamchoy y que significa hierba del templo budista. Entonces parece ser que las primeras especies de esta planta recibieron ese nombre, Calanchoe. Humilis, que deriva del latín y significa humilde o bajo. Entonces lo que quiere decir es que parece ser que de estas especies este Calanchoe es el que crece menos, por eso sería humilde o bajo. Calanchoe humilis. Estimados amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a hablar de esta preciosa planta. Miren, es una belleza. Les comento que toda la planta en sí es tóxica. Las flores tienden a ser más tóxicas todavía, así que tenemos que tener mucho cuidado con respecto a su manipulación. Lo llaman Calanchoe atigrado. Su origen es africano, particularmente de Mozambique. Como les mencionaba, pues es una planta que es tóxica, así que tenemos que tener cuidado con las mascotas y los niños pequeños, porque la forma o el color puede ser llamativo para ellos. 30 centímetros de altura, 30 centímetros de diámetro de la copa aproximadamente. Nos va a florecer en verano y sus flores serían de color verde y morado. Este está pequeño y pues no sé en qué momento me vaya a florecer, aunque se ve algo ahí, pero no sé qué sea. Sol total, pero tenemos que tener cuidado porque si es demasiado fuerte puede dañar las hojas. Entonces lo ideal sería luz filtrada, pero mucha iluminación, mucha, porque de lo contrario no nos va a crecer y no se va a desarrollar correctamente. El sustrato pues puede ser para cactus y suculentas, tiene que ser drenante. Mi sustrato es tierra negra con piedritas, materia orgánica nada más, y pues le funciona bien, a excepción de esta plaga, el oidio. Así que tenemos que tener cuidado con la cantidad de luz, si la vamos a colocar a sol directo, la cantidad que va a recibir y el riego, para que no tengamos problemas. Entonces nos resiste la sequía, entonces eso nos ayuda bastante, porque entonces al momento de regar vamos a esperar a que el sustrato esté seco en su totalidad y podríamos esperar unos días para volver a regar. La cuestión es de que no nos excedamos, porque entonces sí podemos ocasionarle daño. Si lo vamos a fertilizar sería en primavera-verano, una vez al mes, y fertilizante para cactus y suculentas. Ahora, no necesariamente tendríamos que podarlo, pero lo que podríamos hacer es que al momento que crezca, porque el crecimiento es lento, entonces lo que haríamos es cortar ciertas ramas y hojas que estén dañadas o ya marchitas, para evitar acumulación de plagas. Imagínense si cómo está
y ya tiene plaga. Ahora al momento que esté muy denso, pues podemos tener problemas con ellas. Entonces, al manejar ese tipo de circunstancias, como por ejemplo que esté muy densa o muy grande, vamos a ayudar a que las plagas se acumulen. Pero es una planta que necesita una supervisión constante, y como les vuelvo a repetir, por las plagas. En el caso mío con este es el hongo, pero gracias a Dios pues ya frené el avance. En el caso de las plagas, pues como les dije, hay dos tipos de hongo: el negro, que se llama negrilla, el oidio, caracoles, babosas, la cochinilla. Pero fíjense que, como les repito, en el caso mío es el hongo y es el oidio, que es este polvito, es un hongo blanco que es un polvito blanco. Esos serían los cuidados. Entonces, como les digo, el mayor problema para mí es el exceso de riego. Ahorita en Guatemala pues ya estamos en invierno, y ahí es donde proliferan los hongos. Entonces tengamos cuidado con la manipulación, el exceso de riego, la cantidad de luz que va a recibir, y la vamos a tener hermosa. Esta llega a crecer, pero como les mencionaba, su crecimiento es lento. Les mencionaba que tolera la sequía, pero no las bajas temperaturas. Así que tenemos que tener cuidado con esas circunstancias para que no tengamos problemas con él conforme avance su crecimiento. Entonces, así es esta belleza. Sus hojitas. Así que gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo un nuevo contenido más adelante, estimados amigos. Hasta luego.